Europa del Norte. Gran Bretaña. La guerra había paralizado las economías de los países del norte de Europa. Las materias primas escaseaban y para disminuir las demandas de los consumidores, la impresión y la publicidad se limitaron. En Gran Bretaña, una edición revisada del manual de proguerra Cómo hacer un cartel expresaba la esperanza de que ahora, en 1945, el cartel se utilizara cada vez más no solo en interés del comercio, su puntal habitual, sino también como medio de propaganda educativa para el Estado, en la formación del nuevo mundo que es nuestra aspiración. Esto reflejaba la realidad inmediata de posguerra, en que gobierno y servicios públicos eran los mayores anunciantes. Aparecieron carteles firmados por diseñadores que se habían hecho un nombre antes y durante la guerra, como Tom Eckersley, Abraham Gaines, F. H. K. Henrion, G. R. Morris, Reginald Munt y Hans Schleicher, no solo en el metro de Londres y en las estaciones del ferrocarril nuevamente nacionalizado, sino también en las vallas de madera que rodeaban los lugares bombardeados de las ciudades. Siguieron con el uso de la época de guerra de imágenes simples y llamadas verbales directas en favor de la seguridad en el trabajo para mantener limpia Gran Bretaña. El diseño entró a formar parte de un programa de reconstrucción económica y social. El Consejo de Diseño Industrial, fundado en 1944, dejó claras sus intenciones en una exposición de 1946 confiadamente titulada Gran Bretaña puede hacerlo. Para demostrar el alcance de las posibilidades en el diseño de un objeto, una de las salas presentaba más de 50 formas diferentes de verlas. Esta sección estaba diseñada por la Unidad de Investigación de Diseño, DRU, un grupo que había nacido en plena guerra cuando el único miembro del personal en su primer año era el poeta y crítico de arte Herbert Read. Este fue uno de los pocos simpatizantes claros del arte moderno, especialmente el abstracto. Su libro de diseño, Art and Industry, Arte e Industria, con la layout de Herbert Bayer, había aparecido en 1934. Contrató a un grupo de diseñadores y arquitectos que incluían a Milner Gray y Misa Black, el autor de la exposición de Willeras. La obra de Drew incluía diseño industrial. En grafismo, gran parte de su obra fue tridimensional, exposiciones de tendencia moderna y creación de embalajes, para bebidas concretas, para las que Gray introdujo un refinado victorianismo para evocar los valores tradicionales de calidad. El estilo moderno en la publicidad comercial británica estuvo dominado por Ashley Abingdon, quien sostuvo el punto de vista de que los diseñadores se consideran resolutores de problemas de comunicación en cualquier medio que sea necesario. Se no libres, dijo, para buscar en la antigüedad clásica, el funcionalismo de la Bauhaus, la simetría del siglo XVIII, el realismo renacentista, el experimentalismo cubista, el pintoresquismo victoriano temprano, las imágenes oníricas surrealistas, las cándidas instantáneas de la cámara, los planos técnicos, las divisiones de espacio de la arquitectura moderna y el arte abstracto, la tipografía del siglo XV, las fotografías por rayos X, los grabados sobre madera, los diagramas estadísticos, la nueva tipografía de Tschichold, las letras decoradas con fantasía, etc., etc. Alemania. En Alemania, con el país devastado por la guerra y dividido en este y oeste, se tardó una década en revivir el diseño gráfico de forma efectiva. Todavía existía un departamento de diseño gráfico en la Escuela de Artes Libres y Aplicadas de Berlín Occidental, fundada en 1919 por el pionero del embalaje Otto Dank. Él también enseñó allí en 1949, y fue cofundador del Bundeutzer Gebrauchsgrafiker, a través del cual Alemania se hizo miembro de Icograda. Otros diseñadores importantes que sobrevivieron a la guerra y estaban entonces enseñando en varias partes de Alemania eran F. H. Emke, en Múnich, Hans Leistikow, en Kassel, y Max Burchardt, en Essen. El superviviente más enérgico fue Anton Stankowski, que siguió siendo un diseñador influyente bien entrados los 80. A finales de los 20 era estudiante de Burchardt y fue un defensor destacado de la publicidad objetiva en los años 30. Empezó a trabajar después de la guerra como editor de fotografía para el semanario Stuttgarter Feuilletrierte, en 1949, y pronto fue ascendido a editor jefe. La contribución estilística más importante en esa época de Alemania Occidental en el extranjero fue Tuen, que se comenzó a publicar en 1959.
Esta, equivalente alemán del Esquire, con el mismo formato, atrajo a los jóvenes del resurgimiento económico alemán, mezclando imágenes de músicos pop, estrellas de cine y gurús con reportajes socioculturales. Su diseñador, Willy Fleckhaus, utilizó una cuadrícula de columnas extremadamente estrechas para darle gran flexibilidad, a partir de líneas de tipos que se extendían por toda la página en columnas de solo un doceavo del ancho. El pequeño grabado de una trompeta puntuaba las páginas de ricos fotograbados impresos. El truco de la maqueta de Fleckhaus era contrastar opuestos, simetría con asimetría, títulos en enormes palos secos, condensadas sobre texto en dimes, fotografías contra fondos blancos alternadas con otras contra negro, dobles páginas de primeros planos fuertemente manipulados, que se imponían como pantallas de cine congelado sobre largos planos del tamaño de un fotocontacto de 35 milímetros. Estas manipulaciones de texto e imagen en una obra del hedonismo en boga marcó el momento en que las necesidades de consumismo y los objetivos del diseñador. Polonia. Más famosa por sus carteles de películas, Polonia fue uno de los pocos países que desarrolló un estilo gráfico nacional reconocible en las 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Con ecos de la cultura folk, debe algo a la influencia de Cassandra a través de Tadeusz Gronowski, cuyo cartel para el detergente Radiant, mostrando un gato negro que saltaba un cubo de la colada y salía blanco, había ganado el Grand Prix en la exposición de Arts Decoratifs de París en 1925. Los exponentes más destacados de después de la guerra fueron Tadeusz Trepikowski, Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Waldemar Swiercy, Julian Balka, Henryk Lipinski y Wojciech Fangat. Roman Kieslewicz, Wojciech Zamechnik y Stanislaw Zamechnik produjeron más de 200 carteles al año solo para el cine, bajo el mecenazgo de la Agencia Estatal de Edición, Wydawnik to Artistic Graficzne, BAG. Su obra, editada por la revista Project, entró a formar parte de la cultura subvencionada y fue el medio de educación artística popular. Países Bajos. En las 2 décadas posteriores a la guerra el diseñador holandés más influyente internacionalmente fue Willem Sandberg. Básicamente autodidacta, había trabajado en los años 20 para un impresor en Suiza, había visitado la Bauhaus en Weimar y Dessau, y había estudiado el sistema de Otto Neurath de estadística visual en Viena. Esto lo había llevado al diseño gráfico, y en los años 30 se puso a trabajar para PTTL y para los museos municipales de Ámsterdam. Durante la ocupación nazi muchos impresores y diseñadores imprimieron documentos de forma ilegal o los falsificaron. Sandberg, mientras estaba oculto, produjo el primero de sus 19 experimenta tipográfica, folletos escritos a mano y colas, que fueron expresiones gráficas de citas breves. Se puso énfasis en ciertas partes de textos breves a través de contrastes en caracteres, y por la posición y espaciado de las líneas. Sandberg se interesó también por las posibilidades decorativas de cada letra y muy especialmente por el valor de los espacios blancos. El primer grupo de diseño de los Países Bajos, Total Design, fue fundado por el diseñador Wim Crowell con 4 colegas en 1963. Era total en el sentido de que incluía diseño tridimensional, una ventaja que se vio claramente en la obra de su primer encargo corporativo, la identidad visual de la compañía petrolera PAM, incluido el diseño de las gasolineras. En 1965, se pidió a Total Design que hiciera propuestas para un sistema de señalética en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Lo dirigió Ben Novising y fue uno de los primeros planes de rotulación amplios. Sus caracteres de palo seco y las flechas a juego se convirtieron en prototipos para los metros en Milán, Nueva York y Tokio, y los rótulos para el transporte público de muchos lugares del mundo. Total Design se convirtió en una gran organización que trabajaba en equipos. Se favorecía la homogeneidad y la coherencia de los formatos y los procedimientos. Aquí finaliza la presentación. Muchas gracias.